en 2024, presentado por un ciudadano de nacionalidad española sobre el abuso en la administración de medicamentos antipsicóticos a los niños. El peticionario está en la sala. Aquí. Perfecto. Y, por tanto, funciona pues como la petición anterior. Les damos la bienvenida. Tengo también una presentación. Perfecto. Pues le damos 5 minutos. ¿Cambian o...? ¿Perdone? ¿Necesito decir cuándo cambia de la slide o se cambian automáticamente? Do you need that the petitioner is asking you to change the slide or you can... Do it automatically. Now it's coming Mar. Ahora viene Mar y lo organizáis. ¿Está todo claro? ¿Cómo van? ¿Sí? ¿Le ha explicado? Mar, everything okay? ¿Sí? Ok, perfecto. Pues les damos la bienvenida y le damos 5 minutos y los españoles tenemos ¿no? esta suerte o no de correr mucho a la hora de hablar. Si nos pausamos, inglés, mejor. Así que intentaré, I try my best. Perfecto. Adelante. Buenos días, miembros del Comité de Peticiones. Agradezco la oportunidad de presentar esta petición sobre el uso excesivo de antipsicóticos en niños. Los fármacos antipsicóticos están diseñados principalmente para adultos con trastornos psiquiátricos graves, como la esquizofrenia. Su uso en niños generalmente se limita a tratamientos a corto plazo, de hasta 6 semanas, para conducta agresiva en aquellos con un coeficiente intelectual por debajo del promedio. Sin embargo, la mayoría de prescripciones en niños son fuera de indicación, lo que significa que carecen de ensayos clínicos suficientes para establecer su seguridad o eficacia a largo plazo. Medicamentos como el aripiprazol o la risperidona pueden mejorar temporalmente la desregulación emocional en niños autistas, pero esto suele lograrse a través de sus efectos sedantes en lugar de abordar las enfermedades de fondo. Esto no es su tratamiento, es una supresión química. Existe amplia evidencia científica que resalta los riesgos asociados con su uso prolongado. Entre los efectos adversos documentados se encuentran problemas metabólicos, deterioro neurológico, desequilibrios hormonales y complicaciones cardiovasculares. Estos hallazgos subrayan la necesidad de restringir su uso a casos en los que los beneficios superen claramente los riesgos, con estrictos protocolos de supervisión. Consideremos el caso de un niño de 9 años, cuya madre, preocupada por su hiperactividad, eludió las vías médicas habituales y obtuvo risperidona a través de una conexión personal en un servicio psiquiátrico. No se realizó la derivación por parte del médico de cabecera, no se registró el diagnóstico formal y pasaron por alto los procedimientos de consentimiento. Como resultado, este niño siguió tomando antipsicóticos más de 3 años después. Lamentablemente, sufrió efectos secundarios graves. Tras 18 meses, se cambió la medicación a aripiprazol después de una analítica de sangre. Sin embargo, no se registraron oficialmente efectos adversos y los gestores sanitarios ocultaron partes significativas del historial médico del niño. Cuando se le cuestionó, las autoridades sanitarias locales justificaron el uso fuera de indicación, citando experiencia amplia de uso. Sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento ha dejado claro que no puede respaldar el uso pediátrico fuera de indicación debido a la falta de evidencia. Además, numerosas demandas en todo el mundo destacan los peligros del uso excesivo de antipsicóticos. Las instituciones locales responsables de proteger a las víctimas se negaron a investigar esto, planteando la pregunta: ¿quién garantiza que se respeten los derechos fundamentales de los niños? Estamos obligados por ley a proteger el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, en este caso, la denuncia de la familia sigue sin resolverse, dejando al niño desprotegido mientras espera una acción legal contra la Administración de Salud de Madrid. Este caso pone de manifiesto fallos sistémicos. Si los antipsicóticos pueden recetarse de manera casual a niños cuyas familias están preocupadas, ¿qué protección existe para niños sin defensores fuertes como son los niños de acogida o en situaciones de abuso? Propongo acciones correctivas y preventivas que podrían marcar la diferencia. La primera, reconocer el uso inadecuado de sedantes como una forma de abuso. Usar medicación para suprimir químicamente la conducta de los niños sin abordar las causas subyacentes constituye abuso. Los gobiernos deben reconocerlo formalmente y garantizar que se trate como tal. Las campañas de concienciación deben capacitar a los profesionales para identificar y denunciar estos casos de manera eficaz. Segundo, fortalecer las regulaciones para la desprescripción fuera de indicación. ¿Puede justificarse reemplazar la rigurosa supervisión en ensayos clínicos por la práctica menos regulada de la prescripción fuera de indicación, especialmente cuando los profesionales sanitarios afirman que este uso es común?
Deben establecerse directivas claras y aplicables para las prescripciones pediátricas fuera de indicación. Estas indicaciones deben exigir diagnósticos completos, la exploración de tratamientos alternativos y un seguimiento continuo. El incumplimiento debe conllevar sanciones. Tercero, protección especial para grupos vulnerables. Cualquier prescripción fuera de indicación para el manejo del comportamiento debe cumplir estrictos criterios, asegurando que la conducta no sea una respuesta normal. Además, los niños en acogida y en otras instituciones requieren salvaguardias especiales para prevenir el mal uso. 4. Establecer mecanismos claros de denuncia y consecuencia para el abuso administrativo. Denunciar el abuso administrativo suele ser un desafío, debido a investigaciones internas sin transparencia ni rendición de cuentas, lo que deja a las personas vulnerables y sin recurso efectivo. Muchas personas temen denunciar este tipo de abuso por miedo a represalias, mientras que los responsables rara vez enfrentan consecuencias de sus actos. La Unión Europea actúa a menudo con buenas intenciones, priorizando el apoyo financiero para abordar estos problemas. Sin embargo, este enfoque puede generar ineficiencias y consecuencias no deseadas, como el mal uso de fondos y una supervisión insuficiente, que ponen en riesgo a los niños. Los derechos de la infancia no se cumplen con meros eslóganes. Exigen acción concreta, supervisión rigurosa y un compromiso inquebrantable con su bienestar. Al final de la presentación he compartido mi email. Creo que los derechos fundamentales de los niños no tienen colores. Cualquier persona que quiera contactarme y encontrar soluciones, por favor, no dude en contactarme en esa dirección. Ahora le daría la palabra a la Comisión Europea, al Departamento. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a la señora Alexandra Opalska de la DG Santé de la Comisión. Sí, muy buenos días por mi parte y muchísimas gracias por compartir su experiencia y su petición. Se entiende que le ha dedicado usted muchísimo tiempo a la preparación de su presentación y me gustaría abordar algunas de las cuestiones sin duda importantes que usted ha mencionado. Antes que nada me gustaría decirles o explicarles que un medicamento solamente se autoriza a nivel europeo tras haber realizado una evaluación por parte de la Agencia Europea del Medicamento o por parte de las autoridades competentes a nivel nacional. Es decir, que deben participar muchos expertos en la evaluación del medicamento antes de que éste pueda ser autorizado. Además, hay muchos estudios que deben demostrar la inocuidad de un medicamento para poder además demostrar los beneficios de los medicamentos. Tenemos unas normas de calidad, eficacia y seguridad para garantizar estas características en los medicamentos autorizados en la Unión Europea. Tras el proceso de autorización, además, se da un seguimiento exhaustivo y continuo de todos los medicamentos autorizados en la Unión Europea a través del sistema de farmacovigilancia, que es, me atrevería a decir, uno de los sistemas más avanzados del mundo. Se trata de un sistema que garantiza la seguridad de todo medicamento, incluidos los medicamentos antipsicóticos. Gracias a ese sistema podemos detectar cualquier efecto secundario potencial que ese medicamento pudiera tener. Cuando se detecta un nuevo efecto secundario, se congrega un comité especial en la Agencia Europea del Medicamento, el Comité de Evaluación de Farmacovigilancia, que se encarga de garantizar el seguimiento de los medicamentos y la seguridad, siguiendo de cerca cualquier efecto secundario que pueda surgir con la administración de cualquier medicamento. Y si se recogen suficientes pruebas, se actualiza el folleto y la información relativa al medicamento. Me gustaría, por tanto, destacar que la información más reciente, que figura en el resumen de la información del producto, advertencias, contraindicaciones, la posología para diferentes poblaciones, en este caso niños, figuran. Ahora bien, es potestad del médico el decidir si un tratamiento es o no es adecuado para un paciente en particular y si los beneficios realmente compensan los inconvenientes, es decir, los efectos secundarios que desafortunadamente tiene prácticamente cualquier medicamento. Es decir, que siempre se administra bajo la responsabilidad de un médico, que es quien decide
cuál es el medicamento más adecuado para el tratamiento de un paciente en particular, en este caso de un niño. Usted mencionaba también un uso fuera de indicación, que es un problema muy complejo. Desgraciadamente no está regulado, o al menos no directamente a nivel comunitario. Como he mencionado, la legislación europea contiene disposiciones que rigen la autorización de los medicamentos. La administración, por supuesto, es siempre responsabilidad y se hace bajo la supervisión de un médico. Destacar además que desde 2007 existe legislación para la población pediátrica que promueve la realización de estudios. Como usted misma señalaba, hay una verdadera falta de estudios y no podríamos estar más de acuerdo con usted. Es imprescindible realizar estudios para analizar tanto el uso por indicación como sin indicación o fuera de indicación. Es algo que esperamos poder mejorar en un futuro cercano. Pero, si me lo permiten, me gustaría concluir diciendo que me hago cargo de sus inquietudes. Las enfermedades neurológicas son muy complejas, desgraciadamente, y debemos tener en cuenta que sin tratamiento pueden tener consecuencias trágicas también, por lo que siempre es importante valorar la situación y encontrar un equilibrio entre las ventajas de dar un tratamiento médico y no darlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Palabra al IPP, a la señora Ezcurra, ¿no? Ayus, sorry. Mr. Ayus. Grazie ħafna, kollegi. L-ewwel nett nirringrazzja lil petitioner tal. Muchísimas gracias, presidenta, y antes que nada gracias a la peticionaria por haber dado voz a este colectivo. Este es un colectivo interesante, es un sector y un problema interesante, y creo que está compuesto por varios elementos. Estoy convencido de que al final se trata de una competencia europea. Por lo que sé de la situación en Malta, hay un problema de disponibilidad. Hay algunos profesionales, algunos medicamentos que se ven obligados a prescribir ciertos medicamentos por falta de disponibilidad de otros, de alternativas. Y por lo que se refiere a la cuestión de las competencias, porque a menudo en esta comisión se dice que la Comisión y la Unión Europea solo es competente en parte. Pues bien, yo aprecio la presencia de la Comisión, hay una competencia dividida, doble. La fabricación es competencia europea, mientras el uso y administración es competencia nacional, cierto. Pero insisto, veo que hay muchos casos en los que se articula. Por ejemplo, la Unión Europea ha hecho mucho por lo que se refiere a la resistencia antimicrobiana, porque sabemos que es un problema comunitario que requiere una respuesta por parte de la Unión, requiere una respuesta comunitaria y una concienciación a nivel europeo. No basta con limitarse a analizar las situaciones que se puedan dar en España o en Malta o en otras partes. Así que yo insto a la Comisión a que se plantee hacer más, ir más allá, ofrecer insumos para planes de acción, concienciar. El primer paso, ponerse en contacto con la Agencia Europea de Medicamentos, es bueno, pero queremos que se redoblen esfuerzos y, por tanto, abogamos a favor de que se mantenga abierta la petición. Very much. S&D, la señora Gómez López. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero agradecer enormemente en nombre del grupo a la peticionaria que haya traído esta petición, ya que tiene suma importancia para nosotros. La Unión Europea ha presumido de ser un referente mundial en la protección de los derechos humanos, pero sobre todo en la protección de los derechos de la infancia, de los más pequeños, de las personas vulnerables, de los que no tienen voz. Y nosotros tenemos que ser la voz que les proteja, frente también, sí hay que decirlo, al maltrato infantil que supone el abuso y el uso de este tipo de productos y de medicamentos que no están diseñados para ellos y ellas. Lo hemos visto, hay diversos estudios, no solo es una cuestión de casos aislados,
que hablan del aumento de la prescripción de estos antipsicóticos en menores y de las consecuencias devastadoras que tienen para su salud mental, para el desarrollo de sus capacidades neurológicas y cognitivas y también, obviamente, para otras consecuencias físicas como el aumento desproporcionado del peso en menores. Además de todo ello, si la cuestión es importante, lo debería de tener más porque precisamente este abuso o esta prescripción de estos medicamentos se da con mayor frecuencia en situaciones de vulnerabilidad, es decir, en menores con necesidades especiales, de familias desestructuradas, en situación de acogida o en sistemas en donde su voz apenas cuenta. Por lo tanto, nosotros entendemos que no es solo una cuestión médica, sino que también es una cuestión de justicia social. Este Parlamento, precisamente, a lo largo de los últimos mandatos, ha aprobado distintas resoluciones y leyes que promueven la protección de los derechos de la infancia y el acceso seguro a los medicamentos. Y esta petición va de eso. Y no aceptar o cerrar esta petición sería traicionar estas resoluciones y, por lo tanto, los principios de la Unión. Esta petición nos da una oportunidad única para liderar un cambio y enviar un mensaje claro, sobre todo a los profesionales que quieren que haya un cambio pero necesitan un apoyo institucional para lograrlo. Incluye propuestas y acciones concretas que son, desde nuestro punto de vista, totalmente necesarias. Incluir el uso abusivo de estos medicamentos en guías de maltrato infantil, garantizar la transparencia en la prescripción, promover sistemas de seguimiento y control. Son, como decía anteriormente, medidas que no solo son posibles, sino que son necesarias y ningún obstáculo o interés comercial o burocrático pueden impedirlas. Así que, para concluir, queremos decir que desde el Grupo S&D queremos que esta petición se mantenga abierta porque entendemos que debemos, como Parlamento, ser la voz y los representantes de los que no tienen voz en distintos sistemas y administraciones de Estados miembros a nivel de la Unión Europea. Y, sobre todo, porque tenemos que recuperar la confianza de las familias que la han perdido cuando tienen un problema y quieren cuidar del bienestar de sus hijos e hijas sin que el último recurso sea medicarlos, con las consecuencias, como he dicho, que pueden tener para ellos y ellas. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora, Patriots for Europe, el señor Girauta. Muchas gracias. La peticionaria plantea a esta comisión un tema doblemente delicado. Por un lado, al tratarse de un aspecto especialmente sensible en el ámbito de la salud, como es la salud mental, y por otro, porque está dentro del ámbito infantil. En concreto, la peticionaria solicita que se incluya en las guías de maltrato infantil el uso de medicación antipsicótica como forma de maltrato grave, que se obliga a España a desglosar el número de niños que tienen recetados antipsicóticos, que se fomente un sistema para el control y aseguramiento de la correcta prescripción, que la Administración revise cualquier denuncia de medicación no autorizada en niños. En primer lugar, y aunque parezca una obviedad, quiero incidir en que es indispensable la cautela a la hora de tratar un tema como este y que no debe estar motivado por ninguna clase de discurso o connotación ideológica, como ya ha ocurrido en otro ámbito del desarrollo de los niños, que es el de la sexualidad. Dejemos estos temas a los expertos en el ámbito de la salud. Resulta muy difícil evaluar los efectos derivados del uso de este tipo de medicamentos en niños, puesto que la mayoría de estudios se realizan sobre adultos, que no tienen las mismas características hormonales ni físicas que los niños, que están en crecimiento y cambio constante. Además, este tipo de medicamentos tiene efectos secundarios muy potentes que hay que valorar con extrema precaución a la hora de decidir o de incluirlos en un tratamiento. En este contexto, con todas las precauciones y todos los controles asegurados, si nos encontramos con casos en los que esos trastornos se dan en niños, y me refiero sobre todo a brotes psicóticos, es importante que no se cree ningún estigma. Un exceso de escrúpulo no puede pasar factura a la salud mental de los niños, a su desarrollo personal, ni poner en peligro su salud física o la de otros niños o miembros de su familia. Dado que la mayoría de trastornos psicóticos comienza a manifestarse en la adolescencia,
es muy raro que se dé antes. Es especialmente importante tener la posibilidad de tratarlos, puesto que con ese nivel de desarrollo hormonal y físico, los riesgos sobre sí mismos y otros son mayores. Los primeros que deben monitorizar la evaluación del niño, tras recibir este tipo de tratamientos, es su entorno más cercano. Sus padres, su familia directa, sus cuidadores, sus profesores, quienes mejor conocen y donde más apoyo van a recibir. Es importante que este círculo de confianza del niño disponga de las herramientas y la formación necesaria para monitorizar la situación y para el cuidado diario que necesita. Por eso es importante que desde los poderes públicos se favorezcan políticas en favor y apoyo de la familia, especialmente para las familias con algún tipo de dificultad. Pocas dificultades más duras y que puedan trastocar más el día a día hay que un niño con un trastorno psicótico. La familia es y siempre será el núcleo de la sociedad y el principal entorno de desarrollo y protección de la infancia. En cuanto al tema en sí, dado que es un asunto de especial sensibilidad, considero que la opción es pedir que la petición siga abierta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra a ICR, al señor Inselvini. Gracias, presidente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, presidente, y gracias a la peticionaria. Bueno, pues yo creo que nuestro deber principal es defender a los más débiles, en particular a los menores y a los niños. Por tanto, yo le agradezco de corazón a la peticionaria el que haya presentado esta petición, porque nos permite poner el foco en una situación que pues se ha generalizado en Europa y en el mundo en este momento tan histórico, que es el abuso, una situación de abuso de medicamentos, en particular de estos medicamentos entre antipsicóticos entre menores, ¿no? En aquellas situaciones descritas perfectamente por la peticionaria. Así que se lo agradezco. Porque se refiere en particular a los medicamentos antipsicóticos, creo que no podemos dejar pasar de largo esta situación con ese riesgo de abuso y pues el riesgo que se utilicen como atajo, ¿no? Evitando así tratar pues de raíz los problemas comportamentales. Nosotros estamos en contacto con diversas organizaciones de educadores, de maestros, de profesores que tratan a día con niños que están pues en terapia, ¿no? Con medicamentos antipsicóticos, y en la mayoría de los casos se acaba destapando que en realidad lo que necesitan los niños es otra cosa bien distinta. Lo que necesitan es una atención verdadera por parte de las familias, ¿no? De los profesores, de los centros educativos, para así poder atajar de raíz los problemas reales de los que adolecen estos niños. Así que pensamos que hay que poner foco en esta situación, que hay que esclarecer estos casos y que hay que ir con cautela antes de prescribir estos medicamentos y estos tratamientos antipsicóticos. Como ECR, por tanto, pedimos a que esta petición se mantenga abierta, porque pensamos que hay que seguir abundando en este tema y hay que tratar de garantizar en la medida de lo posible la protección de la salud mental y física de nuestros niños. Gracias. Gracias. Renew no veo nadie, Greens tampoco, the Left tampoco, y no sé si, I don't know if the groups, they want a second round about this point, ¿no? Okay, so doy la palabra para concluir 2 minutos a la peticionaria. Hola, solo quería decir que yo soy farmacéutica. Yo no estoy en contra del uso de los medicamentos y sé que es necesario el uso fuera de indicación, pero el uso de fuera de indicación tiene unas características que tiene que seguir, como por ejemplo la autorización paterna, que en este caso no se tiene, y siguen sin darlo sin ningún tipo de consecuencia, y además que tiene que haber un diagnóstico detrás. Y el caso en el que digo no hay ni diagnóstico ni enfermedad, está basado en un comportamiento que expresa a alguien de su familia, porque para ella es más fácil tener a una niña viendo la tele medicada que tener que cuidar de ella. Entonces, por eso yo creo que es importante que si queremos tener a la gente que confíe en nosotros y en los medicamentos y que luego no cree inseguridad, que demos un mensaje claro de lo que se debe y no se debe hacer. Porque si no vamos a perder la confianza y luego la gente no va a tomar medicamentos porque se va a creer que los estamos intentando envenenar. Entonces, hay que tener una cosa clara. Además, me gustaría resaltar que desde Estados Unidos, como bien ponía en el estudio alemán que he compartido, desde 2008 a 2016 han reducido un 43% el consumo de antipsicóticos. Es decir, es algo posible si se intenta y si tenemos el will to address the challenge. Y si queremos realmente
ir a por ello y no es una cuestión de medicamentos sí, medicamentos no, los medicamentos son necesarios, pero es una cosa de derechos humanos, de ver, y sobre todo de los niños, porque es que es una cuestión ética que no están teniendo en cuenta. Están como... yo no quiero atacar, no sé de quién es el problema, pero aquí hay un problema que o atajamos o vamos a ir a peor. Entonces, muchas gracias por vuestro tiempo, espero que podáis entenderme y tengo muchísima información sobre el tema para cualquiera que quiera contactarme. They are welcome. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como vamos bien de tiempo, a mí sí que personalmente me gustaría hacer una pregunta a la comisión para poder tomar mejor la decisión. He visto que hay una mayoría para que se mantenga abierta la petición, pero sí que me gustaría hacer una pregunta a la comisión, ¿no? O una reflexión. Nada que ver con este tipo de medicamentos, pero para que veamos, ¿no?, cómo podemos solucionarlo. Tenemos, ¿no?, una crisis antimicrobiana y decimos en todas las instituciones europeas que la futura pandemia es una pandemia silente, como puede ser la resistencia antimicrobiana. Pero sí que estamos viendo cómo en los diferentes países de la Unión Europea prescriben completamente diferente en los mismos casos sobre los antibióticos y, por tanto, nos hemos puesto a trabajar para armonizar la prescripción, los protocolos en el uso de los antibióticos por la resistencia antimicrobiana, porque es una pandemia silente. Si hemos sido capaces, y esta es la pregunta, ¿no?, si hemos sido capaces de ver, ¿no?, el gran challenge, el gran desafío de esta pandemia silente como es la resistencia antimicrobiana, y hemos visto los gaps y las diferencias en los diferentes países de la Unión. La EMA continúa aprobando, ¿no?, pues un antibiótico nuevo, pero luego cada país, que usted ha dicho, ¿no?, tiene la competencia de la prescripción, pero sí que en la resistencia antimicrobiana, que vemos que es un desafío, que lo tenemos en las puertas de Europa y que va a ser y es una pandemia silente y estamos poniendo soluciones, armonizando. Mi pregunta es si hemos sido capaces en todo esto, ¿por qué no podemos ser capaces en este caso que la peticionaria nos ha puesto encima de la mesa? Y eso no significa que no queramos, ¿no?, la bondad de los medicamentos, que por supuesto, ¿no?, los necesitamos, ¿no?, por las diferentes enfermedades, ¿eh? O sea, no estamos hablando de dos cosas diferentes, pero si hemos sido capaces de armonizar con la resistencia antimicrobiana y estamos haciendo estrategias y medidas, esta es una petición que he visto que hay unanimidad en esta sala sobre este tema. Pregunto, ¿no?, a la comisión qué podemos hacer. Si con la resistencia antimicrobiana la estamos haciendo, ¿qué podemos hacer? Yes, thank you so much. Muchas gracias. Está comparando los antipsicóticos con la resistencia antimicrobiana, pero es que son casos muy diferentes. No los estoy comparando. Evidentemente, soy consciente de que son cosas diferentes. A lo que me refiero es a la gestión de la armonización de la gestión de estas dos cuestiones. Evidentemente, soy consciente de que son cosas distintas. Fui ministra de Sanidad de mi país, así que lo sé perfectamente. Me alegro. Me centro en la armonización, entonces. A nivel europeo tenemos herramientas que se aplican también a los antibióticos. Tenemos el sistema de referencias, por ejemplo, para la armonización de las indicaciones de los antibióticos. Si es a eso a lo que se refiere usted, sí, se hace a nivel europeo en la Agencia Europea del Medicamento. Puede ser a petición de la Comisión o de un Estado miembro. Sin embargo, la peticionaria hablaba, por ejemplo, de directrices. Las directrices, incluidas las de los antibióticos, se elaboran a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el panorama epidemiológico es diferente en cada país. En España puede haber un nivel de resistencia, en los países nórdicos puede haber otro. Así que esas indicaciones son distintas, esas directrices, mejor dicho, son distintas en cada país. Nosotros reconocemos que tiene que haber directrices acerca de los antipsicóticos y que sería útil que los especialistas contasen con más formación acerca de la prescripción de estos fármacos. Mucha gente, incluidos los diputados, me indican que la prescripción es inadecuada.
y ese es el caso que nos ha presentado la peticionaria. Es importante hacer un seguimiento, por ejemplo, de los efectos secundarios de cada paciente. Y aquí, por desgracia, tengo que hacer referencia a ese clásico. No es competencia de la Unión Europea. No podemos intervenir en la prescripción de los fármacos. Hablaba usted también de la resistencia antimicrobiana. El diputado de Malta hablaba de la disponibilidad, por ejemplo. A mí me gustaría indicarle al Parlamento y a la peticionaria que este es un tema muy importante. En el EMAR también hemos visto que cuando no está disponible el antibiótico adecuado, se prescribe otro antibiótico y eso no es lo que se debe hacer. Estamos intentando reformar la legislación en materia de fármacos y estamos negociando con los Estados miembros acerca de los retos en torno a la disponibilidad de estos fármacos y de los antibióticos. Espero que las cosas mejoren de cara al futuro, pero el problema principal que tenemos es el tratamiento que reciben los pacientes a título individual y las prácticas de prescripción de los médicos a título individual. Yo sé que usted como farmacéutica sabe que no se deben tomar fármacos a no ser que se necesiten de verdad, pero no me corresponde a mí decidir. Son los especialistas quienes tratan a los pacientes caso por caso. Ok, muchísimas gracias. Sí, puedes. We have the EMA to approve medicine. Tenemos la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, que autoriza los medicamentos. Pero por otra parte, los médicos recetan lo que les da la gana. Así que, ¿para qué sirve la agencia? ¿Para qué le pagamos si luego los médicos pueden hacer lo que quieran? Le pueden recetar a sus amigos. Por ejemplo, en este caso, el médico era amigo de la madre. Con un título de medicina uno ya puede hacer lo que le apetezca. Yo creo que esto hay que regularlo. Y es una cuestión prioritaria porque es una cuestión de derechos humanos. No se trata únicamente de recetar medicamentos, sino es una cuestión de dignidad y de derechos de los menores. Gracias. Comisión. Sí, un apunte más para abordar esta cuestión a nivel europeo. Hay asociaciones de profesionales de la salud a nivel europeo y creo que el caso de esta madre debería presentarse ante esas asociaciones. Usted nos habla de que hay que concienciar, de que hay que contar con directrices y formar a los sanitarios. Y yo creo que las asociaciones europeas pueden ayudar con eso. Pueden hacer una labor de concienciación entre los especialistas. Muchísimas gracias, un debate enriquecedor por iniciativa de un peticionario y por lo tanto a nosotros siempre como Comisión de Peticiones nos gusta muchísimo esta comisión porque es el enlace directo entre la ciudadanía y las instituciones europeas y donde podemos, ¿no?, palpar la realidad, las preocupaciones que tiene toda nuestra ciudadanía en cualquier rincón de Europa. Por lo tanto, muchísimas gracias por haber traído esta petición y estar hoy con nosotros. Después de escucharles, la decisión de la Presidencia es lo primero, mantener abierta esta petición. Ha sido unánime por los grupos de mantener abierta esta petición. Lo segundo, hemos estado hablando todos, ¿no?, que es, sobre todo, afecta a dos temas, ¿no?, la farmacovigilancia y las prácticas de prescripción. Y, por tanto, lo primero que haríamos, y sobre prescripción de menores, lo primero que haríamos es enviar esta petición al defensor del menor, del niño, de aquí del Parlamento Europeo, nuestra vicepresidenta del Parlamento, este es el primer punto. Lo segundo, mandaríamos a la nueva comisión, que se acaba de aprobar justamente esta semana, a la nueva comisión Santé para que haga un informe de opinión sobre este tema. Y tres, lo que sí que pediríamos a la comisión es que, porque pregunto, ¿puedo trasladar directamente yo a la EMA la petición o lo tengo que pedir a la Comisión Europea? ¿Nosotros podemos directamente? ¿A la EMA? ¿Sí? Ok. Pues, I'm going to... okay. Just to clarify Yes. that EMA is aware.
La agencia es consciente de esta petición, está al tanto porque los hemos consultado. Gracias. Visto, o sea, I saw it because I saw your written. Lo vi su respuesta escrita y vi allí que ustedes habían consultado a la EMA. De todas formas, quería saber si el Parlamento se puede dirigir directamente a la agencia y la Secretaría me dice que sí. Así pues, la decisión de esta comisión va a ser enviar esta petición a la Agencia Europea del Medicamento. Y les vamos a preguntar acerca de los protocolos de farmacovigilancia y prescripción. Prácticas de prescripción. Por tanto, dejamos abierta esta petición y que el Parlamento empiece a trabajar desde la Comisión de Salud, que es nueva, que la acaban de crear esta semana, para que nos haga un informe de opinión y para que la EMA nos explique exactamente cuáles son los protocolos de la EMA en la farmacovigilancia de estos productos en la prescripción de menores, porque estamos hablando de menores, lo decía un diputado, el señor Girauta, que a veces cuando se hacen los informes, ¿no?, y la evaluación de los ensayos clínicos de medicamentos se hacen en adultos y a veces no se hacen en, ¿no?, o sea, no tenemos los datos en menores y las consecuencias y los efectos en menores. Por tanto, le vamos a pedir toda esta información a la EMA sobre esta petición. Y, por tanto, muchísimas gracias a la peticionaria por haber estado aquí y también a la responsable de la Comisión Europea y a todos los diputados por este debate enriquecedor sobre un tema tan importante que son nuestros menores. Muchísimas gracias y pasamos al siguiente punto del orden del día.